Muchas gracias, hermano, por esa introducción tan amable. Es un placer estar aquí con ustedes nuevamente. Según parece, la gente no le gusta sentarse aquí al frente, porque hay algunos puestos aquí. Si los que están atrás quieren venir en este momento, antes de que yo comience, aquí les hemos estado reservando los puestos de adelante, los puestos predilectos, digamos. Así que si quieren venir en este momento aquí adelante, hay aquí algunos y veo uno o dos acá. Queremos que todos estén cómodos, porque esta noche les dije que trajeran la cobija y que trajeran la almohada, ¿verdad que sí? Esta noche es uno de los temas largos que vamos a estudiar, pero creo que va a ser productivo, fructífero y va a ser una bendición. Bien, vemos algunos valientes que están acercándose. Gloria a Dios. Un saludo también cordial para los que están arriba. No he podido verlos, pero sé que hay gente arriba porque me han contado. Bien, hermanos y hermanas, apreciadas visitas, gracias por venir a las visitas en forma especial. Queremos tener una palabra de oración antes de comenzar nuestro estudio. Y oramos en primer lugar para que Dios abra nuestra mente para que podamos entender, y en segundo lugar que abra nuestro corazón para que estemos dispuestos de recibir lo que comprendamos. Así que vamos a dirigirnos al Señor. Nuestro Padre y nuestro Dios, en esta noche nos acercamos con confianza ante tu trono, porque venimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sabemos que tú haces caso a Jesús, nuestro intercesor, nuestro representante en el santuario celestial. Venimos, Señor, suplicándote, en primer lugar, que tú abras nuestro entendimiento para que podamos comprender lo que vamos a estudiar esta noche. Pedimos no solamente que nos des la habilidad de comprender, sino que también nos des la disposición de abrir el corazón para recibir el mensaje que tienes para nosotros. Confiamos, Señor, de que tú responderás a esta plegaria, no porque tengamos méritos, sino porque venimos a través de los méritos poderosos e incomparables de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta noche vamos a hablar de un sistema que se presenta en diferentes partes del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. La Biblia considera tan importante lo que vamos a estudiar que da por lo menos 7 diferentes perspectivas del poder del cual vamos a hablar. Ahora vamos a hablar del último poder que va a gobernar este mundo antes de la segunda venida de Jesús. El último poder humano que va a gobernar aquí en este mundo antes que Jesús venga. Ahora, ese poder se presenta con diferentes nombres y cada pasaje de la Biblia da características que no dan los otros pasajes. Es decir, tenemos que juntar todos los pasajes y entonces tendremos un cuadro completo de este sistema. Por ejemplo, en Apocalipsis 17 se le llama la gran ramera. Ese es el nombre que se le da a este último sistema. En Daniel el capítulo 7 se le llama el cuerno pequeño. Y hoy vamos a estudiar un poco en cuanto al cuerno pequeño. En 2 de Tesalonicenses 2 se le llama el hombre de pecado. En la primera epístola de San Juan se le llama el anticristo. Y dicho sea de paso, la palabra anticristo no significa lo que la mayoría de la gente cree. La palabra anticristo no significa contra Cristo, sino uno que procura ocupar el lugar de Cristo. Eso significa la palabra anticristo. También se le presenta en Apocalipsis 13 con el nombre de la bestia. En Mateo el capítulo 24 se le llama la abominación asoladora.
Y en Daniel, el capítulo 11, se le denomina con el nombre el Rey del Norte. Todos estos nombres se aplican al mismo poder. Son 7 formas distintas de mirar a este último poder que va a gobernar antes que el Señor Jesucristo venga. Ahora, quiero hacer una cosa muy clara esta noche y quiero que me escuchen con cuidado al comenzar. Esta noche nosotros vamos a hablar de un sistema. Vamos a hablar de una organización, de una entidad corpórea. No vamos a hablar de las personas que se encuentran dentro de ese sistema. Vamos a hablar del sistema en sí. Ahora, la Biblia presenta a este sistema como un sistema corrupto, un sistema apóstata, un sistema que es irreversible. Es decir, es un sistema que no va a cambiar. Ahora, algunos estarán pensando, pastor, ¿cómo puede usted distinguir entre un sistema y las personas que pertenecen al sistema? ¿Acaso se puede hacer una diferencia entre esas dos cosas? ¿Acaso la gente que está dentro del sistema no pertenece al sistema? Quiero darles una ilustración para que podamos entender que no todos los que están en el sistema son parte del sistema. Quiero que recordemos la experiencia del pueblo judío en los días de Jesús. Es el mejor paralelo que podemos usar. Cuando nosotros miramos la iglesia judía de los días del Señor Jesucristo, vemos un sistema corrupto. Vemos un sistema apóstata, como estudiamos en nuestro tema de anoche. Vimos que los líderes espirituales, los sacerdotes, los ancianos, los teólogos, en realidad todos se unieron para pedir que se crucificara al Señor Jesucristo. La Biblia nos dice, en cuanto a este sistema, y Jesús mismo dijo estas palabras, llamó a esa gente hipócritas, asesinos, generación de víboras y serpientes. Esos fueron los nombres que Jesús usó para describir el sistema del judaísmo en los días del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo les dijo, ¿cómo escaparéis el castigo del infierno a esta gente? Y el Señor Jesucristo profetizó que el reino le iba a ser quitado al pueblo judío e iba a ser dado a un sistema que produjera los frutos que Dios esperaba. Pero en ese sistema no todos eran apóstatas. El sistema o la organización, la iglesia, era apóstata. Pero había mucha gente sincera dentro de esa iglesia que no eran apóstatas. Servían a Dios lo mejor que podían de acuerdo al conocimiento que tenían. Pensamos, por ejemplo, de algunos grandes líderes, como los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles estaban en ese sistema. Pensamos, por ejemplo, de Nicodemo, aquel hombre con quien se encontró Jesús. La historia se describe en Juan el capítulo 3. Pensamos de José de Arimatea, el que pidió el cuerpo de Jesús y le proveyó una bóveda donde se pudiera sepultar al Señor Jesucristo. Pensamos de ese hombre sabio, Gamaliel, que cuando querían linchar a Pedro y a Juan, dijo, no hagan las cosas tan apresuradamente, porque si esto es de Dios, nadie lo va a poder detener. Si no es de Dios, se va a destruir solo. ¿Y cómo podríamos olvidar a Saulo de Tarso? Ese hombre que pertenecía al sistema, que luego salió y se convirtió en el gran apóstol San Pablo. En Hechos el capítulo 6 y el versículo 7 nos dice que en el sistema había muchedumbres que servían a Dios lo mejor que podían. Nos dice inclusive que cuando se hizo el llamado salieron una muchedumbre de sacerdotes, abandonaron el sistema y se unieron a la iglesia que el Señor Jesucristo fundó. Pero no solamente entre los dirigentes salieron para unirse al movimiento cristiano, sino que también
laicos de la iglesia apóstata salieron. En el día del Pentecostés se bautizaron 3,000 de esas personas laicas que estaban dentro de este sistema. Es decir, aunque el sistema judío del día de Jesús, la iglesia judía era apóstata, había muchos líderes sinceros en el sistema y laicos sinceros en el sistema que amaban a Dios y lo servían lo mejor que podían. Esta noche no voy a hablar de los individuos en el sistema, porque solamente Dios conoce el corazón. Voy a hablar del sistema en sí, de la organización o de este sistema jerárquico, podríamos decir. Ahora, para entender lo que vamos a estudiar esta noche, es necesario repasar una profecía que estudiamos el primer día, la profecía de Daniel, el capítulo 2. Y lo vamos a hacer bien rápido porque tenemos mucho material que cubrir esta noche. Ustedes recuerdan que el rey Nabucodonosor vio una gigantesca imagen. ¿La cabeza de la imagen era de qué? De oro. ¿Y qué representaba la cabeza? Babilonia, muy bien. Luego tenemos el pecho y los brazos de plata. ¿Qué reino representaba? Los medos y los persas. Luego tenemos el vientre, que era de qué? De bronce. ¿Y representaba cuál reino? Representaba el reino griego. Luego tenemos las piernas de hierro, que representaban el imperio romano. Muy bien. Y luego entonces en los pies tenemos ¿cuántos dedos? Tenemos 10 dedos y hay una mezcla extraña en los pies. ¿Todavía hay hierro en los pies? ¿Sí o no? ¿Continúa Roma en los pies? Claro que continúa Roma, pero se le añade un elemento raro. ¿Y qué elemento es ese? Barro de alfarero. ¿Y qué representa el barro? Representa la iglesia. Es decir, que después que el imperio romano se dividiera en 10 reinos, se le iba a añadir a lo que había sido el imperio romano un elemento diferente. La iglesia se iba a unir ¿con qué? Se iba a unir con el Estado para hacer una amalgamación apóstata, porque nadie une la iglesia con el Estado. Es decir, que en Daniel, el capítulo 2, tenemos una descripción de la historia desde los días de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el imperio romano, la división del imperio romano y entonces la unión de la iglesia y el Estado. Y quiero que noten que la unión de la iglesia y el Estado es Roma igual, pero es una Roma distinta. Porque en los pies hay hierro, pero también hay barro. Roma continúa, pero es una Roma amalgamada. Es una Roma que mezcla la iglesia ¿con qué? Que mezcla la iglesia con el Estado. Y viene después de la caída del imperio romano. Ahora necesitamos ir a otra profecía. Y no vamos a poder estudiar todo el capítulo. Nada más quiero que noten la secuencia de poderes en Daniel el capítulo 7. Daniel 7 es paralelo a Daniel 2. La única diferencia es que en Daniel el capítulo 2 se usa una imagen con metales, mientras que en Daniel el capítulo 7 se presentan bestias. Pero las bestias son paralelas a los metales de la imagen de Daniel 2. Ahora, en Daniel 7 tenemos en primer lugar un león. ¿Qué representa el león? Lo mismo que el oro, Babilonia. Luego tenemos un oso. ¿Qué representa el oso? Los medos y los persas, igual que la plata en la imagen. Luego tenemos una tercera bestia que es un leopardo. Y el leopardo representa ¿qué cosa? El reino griego, que es el vientre de bronce. Y luego entonces tenemos una bestia espantosa y terrible, es un dragón que tiene dientes de hierro. Fíjense, tiene dientes de hierro, piernas de hierro, dientes de hierro, y pisotea y desmenuza y desbarata todo lo que consigue por el camino. ¿Qué imperio es ese? Es el imperio romano. Ahora, lo que quiero que notemos es que este cuarto poder, este dragón o esta bestia espantosa y terrible, tiene 4 etapas consecutivas de dominio. Ahora, hay 4 bestias, pero no estoy hablando de las 4 bestias. Estoy diciendo que la cuarta bestia tiene 4 etapas consecutivas de dominio.
Ahora ustedes dicen, ¿cuáles son esas 4 etapas? Vamos a Daniel, el capítulo 7 y el versículo 23. Daniel 7 y el versículo 23. El estudio de las profecías no es complicado. Dios tiene un método matemático para hacerlo. Sencillamente hay que seguir la secuencia de los poderes. No hay que adivinar, porque la secuencia de las profecías es muy clara. Ahora noten lo que dice Daniel 7:23. Ha pasado el león, Babilonia. Ha pasado el oso, Medo-Persia. Ha pasado el leopardo, Grecia. Y ahora estamos en el 4.º reino, que es Roma. Pero quiero que noten que Roma tiene 4 etapas. El 4.º reino tiene 4 etapas. ¿Cuáles son? Daniel 7:23. Digo así: la 4ª bestia será un 4.º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. ¿Qué representa la 4ª bestia espantosa y terrible? Representa el imperio romano. El imperio romano gobernó desde el año 168 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo. Es decir, la primera etapa de Roma es el imperio romano. Pero ahora quiero que noten que hay un segundo periodo o una segunda etapa de la 4ª bestia. Vamos a Daniel 7:24. Porque esta bestia tiene ¿cuántos cuernos? ¿Ve? 10 dedos en los pies. Y esta bestia tiene ¿qué? 10 cuernos. ¿Ven el paralelo? Ahora fíjense lo que dice. Y los 10 cuernos significan, vamos a leerlo con cuidado, significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes o 10 reinos. Yo pregunto, cuando esta bestia espantosa y terrible gobernó, cuando se levantó para gobernar, ¿ya tenía los 10 cuernos? No los tenía. Porque dice claramente aquí, los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reinos. Para que se levanten de aquel reino tiene que existir primero el reino. ¿Están conmigo o no? Es decir, la segunda etapa de esta 4ª bestia es la etapa donde le salen a este dragón 10 cuernos. Pero luego viene una tercera etapa. Noten lo que dice Daniel 7 y el versículo 24 y el versículo 25. Dice, y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos, ¿qué significa tras ellos? Significa después de ellos, tras ellos se levantará ¿qué? Otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Va a derribar a 3 de los. Y dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos, ¿y qué? Y medio tiempo. Ahora fíjense entonces que tenemos 3 etapas hasta ahora. La primera etapa es la bestia espantosa y terrible gobernando sola, sin cuernos. Luego, después que gobierna por un tiempo, le salen ¿qué? Dice, se levantarán de ese reino 10. Y luego cuando están los 10, en medio de los 10, se levanta ¿qué? Un cuerno pequeño. Y el cuerno pequeño habla blasfemias contra el Altísimo. El cuerno pequeño persigue a los santos del Altísimo. Piensa que puede cambiar los tiempos y la ley de Dios, y gobierna por 1260 días. Tiempos, la mitad de un tiempo son 3 años y medio. Pero en las profecías bíblicas, un día equivale a un año. Así que lo que hacemos es multiplicar 3 años y medio por 360 días cada año, y eso nos da un total de 1260 años que iba a gobernar este cuerno pequeño. Ahora ustedes estarán diciendo, pastor, ¿qué representa el cuerno pequeño? El cuerno pequeño representa lo mismo que el barro. ¿Han visto la secuencia o no? Oro, plata, bronce, hierro, 10 dedos con hierro y ¿qué? Barro. Daniel 7, león, oso, leopardo, dragón, 10 cuernos, cuerno pequeño.
El barro es lo mismo que ¿qué? Es lo mismo que el cuerno pequeño, que se levanta entre los 10 reinos, porque los reinos son poderes civiles, pero vamos a encontrar que el cuerno pequeño es un poder ¿qué? Eclesiástico, no es un poder civil. Y ese cuerno pequeño gobierna sobre los otros cuernos, es decir, es un cuerno religioso, pero gobierna también sobre los poderes civiles, como hemos visto anteriormente. ¿Está claro hasta ahora? ¿Cuántas etapas hemos estudiado de la cuarta bestia? Hemos estudiado 3 etapas, pero yo mencioné que eran ¿cuántas? 4. Ahora, en Daniel 7, en Daniel el capítulo 7, hay que confiscar ese celular para el presupuesto de la iglesia. En Daniel capítulo 7, escuchen bien, la cuarta etapa no está explícita, sino que está implícita. Es decir, está sobreentendida la cuarta etapa, no sale claramente en el texto. Pero no se preocupen, que más adelante vamos a ver otro lugar donde sale clarito. Ahora ustedes dicen, ¿cómo es que está implícita una cuarta etapa? Sencillamente porque en Daniel 7 dice que el cuerno pequeño iba a gobernar 1260 años y luego iba a perder su poder, porque el juez se iba a sentar, iba a perder su poder. Pero Daniel 7 dice que este poder no iba a ser destruido sino hasta que Jesús venga, que va a ser el poder que va a gobernar el mundo inmediatamente antes que Jesús venga. Eso significa entonces que gobernó 1260 años y luego al terminar los 1260 años, ¿qué sucedió? Perdió su poder o su gobierno. Y pasó un tiempo y luego vuelve a levantarse, porque es el poder que va a gobernar, que va a ser destruido por la gloriosa venida de Jesús. Tiene que gobernar de nuevo el mundo para que pueda ser destruido por la segunda venida de Jesús. Ahora vamos a leer eso en Daniel 7 y el versículo 26 y 27. Daniel 7, 26 y 27 dice: pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los cielos debajo de todo, de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Yo pregunto, ¿es este el último poder antes de la segunda venida de Jesús? Claro que sí, porque dice que le van a quitar su dominio y entonces se va a establecer el reino eterno. Es el último poder. Ahora, no sale claramente en la superficie de Daniel capítulo 7, pero sabemos que el cuerno pequeño va a tener otro periodo de dominio después de los 1260 años que gobernó. Así que vamos a resumir lo que hemos estudiado hasta ahora. 4 etapas de la cuarta bestia. ¿Cuál es la primera etapa? El dragón gobernando ¿cómo? Sin cuernos. ¿Eso representa qué? El imperio romano. Luego, esa cuarta bestia le salen ¿qué cosa? 10 cuernos. ¿Se dividió Roma en 10 reinos? Claro que sí, históricamente se puede comprobar. Esa es la segunda etapa de Roma. Después que el imperio gobierna por un tiempo, entonces se divide en 10 reinos. Y luego, ¿cuál es la tercera etapa? Cuando están completos esos 10 reinos, entonces se levanta un cuerno pequeño que gobierna más de 1000 años, 1260 años, y es un poder que mezcla, ¿qué cosa? El poder civil con el religioso, y es un poder romano. Pero no solo es un estado, sino que también es una ¿qué? También es una iglesia. Y luego, después de gobernar 1260 años, pierde su poder. Hay un tiempo donde está herida, vamos a ver, y luego su herida se sana, y es el último poder que gobierna, que será destruido por la venida de Jesús. Es decir, el último poder que gobernará el mundo es el cuerno pequeño antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Ahora necesitamos ir a Apocalipsis 13, que es una profecía paralela a Daniel 7. Apocalipsis 13, y vamos a leer los versículos 1 y el versículo 2. Apocalipsis 13, 1, 3, 13,
versículos 1 y 2. E inmediatamente ustedes van a ver la conexión con el libro de Daniel. Está clarísima la conexión. No se lo pueden perder. Dice aquí, Juan, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y luego dice, ¿y el qué? ¿Cuántas bestias se mencionan ahí en ese versículo? 4. ¿Hay un león? ¿Hay un oso? ¿Hay un leopardo? ¿Hay un dragón? Y saben que Apocalipsis 12 dice que el dragón tiene 10 cuernos. Es decir, Apocalipsis 13 es paralelo a Daniel 7. Pero hay una diferencia. Mientras que en Daniel 7 el orden de las bestias es león, oso, leopardo, dragón, en Apocalipsis 13 el orden es dragón, leopardo, oso, león. Y uno inmediatamente se pregunta, ¿por qué es que en Daniel capítulo 7 sigue el orden del león, el oso, el leopardo y el dragón, mientras que en Apocalipsis 13 es el dragón, leopardo, oso, león? Hay una razón muy sencilla. Daniel estaba viviendo en el tiempo del león. Y se iba a levantar el oso, y se iba a levantar el leopardo, y se iba a levantar el dragón. Pero Juan está viviendo en los días del dragón. Y ahora Juan está mirando hacia atrás. Es decir, Daniel está mirando hacia adelante, empezando con el león, y Juan está mirando hacia atrás, comenzando con el dragón, porque Juan vivía en la época del Imperio Romano. Ustedes saben que Juan vivió en los tiempos del Imperio Romano. El Señor Jesucristo estuvo en la tierra y llamó a Juan como uno de sus apóstoles cuando gobernaba Roma sobre esta tierra. Así que tenemos las 4 bestias. Ahora, ¿cuántos cuernos tenía ese dragón? Si ustedes leen Apocalipsis 12 y el versículo 1 al 3, dice que ese dragón tenía 10 cuernos. Ahora fíjense la secuencia: león, oso, leopardo, dragón. ¿Y cuántos cuernos tiene el dragón? El dragón tiene 10 cuernos. Ahora, en Daniel el capítulo 7, ¿qué poder vino después del dragón con 10 cuernos? ¿Qué poder se levantó después del dragón con 10 cuernos? ¿Se levantó el qué? El cuerno pequeño. Ahora yo pregunto, en Apocalipsis 13, ¿qué poder se levanta después del león, el oso, el leopardo, el dragón con 10 cuernos? Se levanta un poder que se le llama la bestia. Y ustedes dicen, ¿así es? Claro que sí. Ahora, la bestia representa lo mismo que el cuerno pequeño. Y algunos dirán, pero pastor, ¿por qué representa lo mismo que el cuerno pequeño? Por 2 razones. Número 1, por la estructura, por el orden de los poderes. En Daniel 7 tenemos león, oso, leopardo, dragón, y luego tenemos el dragón tiene 10 cuernos y luego gobierna el cuerno pequeño. En Apocalipsis el capítulo 13 tenemos león, oso, leopardo, dragón con 10 cuernos y luego gobierna la bestia. Es decir, el cuerno pequeño y la bestia están en el mismo lugar en la secuencia. Pero hay otra forma como podemos saber que la bestia de Apocalipsis 13 es lo mismo que el cuerno pequeño de Daniel 7. Vamos a Apocalipsis 13 y el versículo 5, y vamos a leer también el versículo 7. Y ustedes me van a decir si la bestia es lo mismo que el cuerno pequeño. No solo por la secuencia de poderes, sino por las características. Dice en Apocalipsis 13 y el versículo 5 y luego el versículo 7, dice, también se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias. Yo pregunto, ¿el cuerno pequeño hizo eso? ¿El cuerno pequeño habló blasfemias? Claro que sí. ¿Y se le dio autoridad para actuar cuánto tiempo? 42 meses. Y algunos dicen, ve, ese no es el mismo periodo de tiempo. Claro que sí es. Se expresa de una forma distinta. En la Biblia, el año profético tiene 360 días. Así que usted multiplica tiempos, la mitad de un tiempo, 3 años y medio, por 360 días que tiene cada año. ¿Cuánto les da? 1260. Ahora, los 42 meses, si el año bíblico profético tiene 360 días,
regla de 3 simple, ¿recuerdan? ¿Cuántos días tiene el mes? El mes tiene que tener 30, ¿no es así? Así que ¿qué hacemos? Multiplicamos 42 meses por 30 días cada mes. Y si usted multiplica 42 meses por 30 días cada mes, ¿cuál es el total? 1260 días. Es el mismo periodo, pero se explica de una forma distinta, con otra cifra. Yo pregunto, ¿gobierna entonces la bestia el mismo periodo que el cuerno pequeño? ¿Habla blasfemias como hablaba el cuerno pequeño? Sí, pero hay otra característica. Note lo que sigue diciendo aquí en el versículo 7. Y se le permitió hacer ¿qué cosa? Guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿El cuerno pequeño perseguía a los santos, sí o no? Claro que sí. ¿La bestia persigue a los santos? Claro que sí. La secuencia es clara. La bestia es lo mismo que el cuerno pequeño. Porque tenemos león, oso, leopardo, dragón. 10 cuernos, cuerno pequeño. Y luego tenemos león, oso, leopardo, dragón, 10 cuernos, bestia. El cuerno pequeño es lo mismo que la bestia. Ahora hemos visto hasta ahora 3 etapas en Apocalipsis 13. Y ustedes dicen, ¿cuáles son las 3 etapas? En primer lugar, tenemos el dragón en Apocalipsis 13, porque el dragón le da su poder, ¿verdad? ¿Cuántos cuernos tiene ese dragón? 10. Y luego le da su poder ¿a quién? A la bestia. Ahí están las 3 etapas. El dragón solo, luego los 10 cuernos, y luego entonces el dragón con los 10 cuernos le da su autoridad y su poder y su trono ¿a quién? A la bestia. 3 etapas. Pero dijimos que la cuarta bestia tiene ¿cuántas etapas? Tiene 4 etapas. ¿Será que en Apocalipsis 13 se menciona que el cuerno pequeño va a tener otra etapa de dominio después que pierde su poder por un tiempo? Vamos a leer Apocalipsis 13 y el versículo 3. Apocalipsis 13 y el versículo 3. El cuerno pequeño perdió su poder al terminar los 1260 años. Pero la Biblia dice que lo va a recuperar. Es decir, la cuarta etapa de la cuarta bestia es cuando el cuerno pequeño o la bestia gobierna de nuevo. Entonces las 4 etapas son el dragón solo, el dragón con los 10 cuernos, y luego el dragón con los 10 cuernos le da su poder a la bestia, gobierna 1260 años, pierde su poder, por un tiempo está inactiva y luego recupera su poder y tiene uno la cuarta etapa de esta cuarta bestia. Note lo que dice Apocalipsis 13 y el versículo 3. Y vi una de sus cabezas como ¿qué? Como herida de muerte. ¿Iba a recibir la bestia una herida mortal? ¿Cuándo creen ustedes que recibió la herida mortal? ¿Cuando comenzaban los 1260, a la mitad de los 1260 o cuando terminaron los 1260? Pues tiene que ser cuando terminaron. Porque fíjense, si recibió la herida mortal antes que terminaran, entonces no gobernó 1260. Es decir, gobierna 1260 y cuando terminan los 1260, esta bestia recibe una ¿qué? Una herida mortal. Y ahí ya terminó su carrera de una vez por todas. No. Sigue diciendo, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue ¿qué? Fue sanada. ¿Va a gobernar este poder de nuevo? Oh sí, dice, fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ahí están las 4 etapas. Ahora, lo que estaba implícito en Daniel 7 está clarito en Apocalipsis 13. Porque en Apocalipsis 13 dice que este poder que gobernó 1260 años iba a perder su poder y luego lo iba a recuperar. Está clarito en la profecía bíblica. 4 etapas. Roma sola, Roma dividida, Roma papal durante 1260 años y luego Roma papal sería herida, pero después de un tiempo su herida se iba a sanar y todo el mundo se iba a maravillar detrás de este sistema. Eso es lo que dice la profecía bíblica. Ahora necesitamos hacernos algunas preguntas. Eso fue solamente la introducción. La estructura.
Ahora necesitamos contestar algunas preguntas. Pregunta número 1. ¿Con qué arma fue herida la bestia? Correcto. Ahora eso me lleva a la segunda pregunta. ¿Qué representa la espada? No me contesten porque la vamos a contestar ahora. ¿Qué representa la espada? Tenemos que contestar. Fue herida la bestia con la espada, así recibió su herida mortal. Pero ¿qué representa la espada que hirió a la bestia? Otra pregunta. ¿Cómo obtuvo la bestia la espada? Porque la profecía dice que la espada que le dio la herida mortal a la bestia era la espada que la bestia usaba para matar. Es decir, la bestia usaba la espada para matar y esa misma espada le dio la herida mortal a la bestia. Entonces necesitamos preguntar, ¿y cómo es que esa bestia recibió la espada para matar con la bestia? Para matar con ella. Otra pregunta, ¿qué significa la herida mortal? ¿Qué es en realidad la herida mortal? Otra pregunta, ¿qué impide que la herida mortal se sane? Porque cuando se sane va a haber persecución y todavía no estamos viendo eso en el mundo. Pero ¿qué impide que esa herida que está en su lugar se sane? Otra pregunta, ¿será que la herida mortal se sanó en el año 1801 o en el año 1929? Tenemos que contestar esa pregunta. Y finalmente queremos preguntarnos, ¿cuándo, cómo y por quién será sanada la herida mortal? Así que vamos primero a nuestra primera pregunta. ¿Qué arma fue el arma que hirió a la bestia? Vamos a Apocalipsis 13 y el versículo 10. Ahí está la respuesta. Apocalipsis 13 y el versículo 10. Dice aquí, hablando de la bestia, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno que mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Yo pregunto, ¿la espada que le dio la herida mortal a la bestia es la misma espada que la bestia usaba para matar? Claro que sí. Ahora, algunos dicen, pero pastor, ahí no dice que la bestia mataba con la espada, dice, si alguno. Ahí no dice que es la bestia. Tenemos que ir al versículo 14. Vamos al versículo 14, van a ver que la espada la usaba la bestia y la herida la recibió con la espada. En Apocalipsis 13:14 es una profecía que vamos a estudiar Dios mediante mañana en la noche, hablando de una bestia que se levanta de la tierra. Dices, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Esta segunda bestia hace señales en presencia de la primera bestia. Ahora escuchen bien, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Quién tiene la herida de la espada? La bestia. Entonces, ¿la bestia usaba esa misma espada para perseguir y para matar? Sí. La espada que la bestia usaba para matar es la misma espada que le dio a la bestia su herida mortal. Así que necesitamos preguntarnos ahora, ¿qué representa la espada que la bestia usaba para matar y que finalmente le dio la herida mortal a la bestia? Casi siempre cuando yo hago esta pregunta, ¿qué representa la espada? La respuesta llega, la palabra de Dios. Y es verdad que la espada en la Biblia puede representar la palabra de Dios. Vamos a leer Efesios 6:17. Efesios 6 y el versículo 17. Ahí habla de la espada. Dice allí, y esto lo leímos también anoche, Efesios 6:17, dice el apóstol San Pablo, y tomad el yelmo de la salvación, y luego dice ¿qué? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué representa la espada? La palabra de Dios. ¿A quién le dio Cristo esa espada? ¿Quién usa esa espada? La iglesia. ¿Y cómo usa la iglesia la espada? Haciendo lo que estoy haciendo yo esta noche. Yo estoy usando la espada, más penetrante que una espada de 2 filos, dice en Hebreos el capítulo 4, porque la verdad de Dios predicada penetra al corazón y penetra la mente.
Por eso se compara con una espada de 2 filos, afilada, entra la mente y entra el corazón, para que podamos entender y para que podamos recibir. Es decir, la primera espada se la dio Cristo a la iglesia. La iglesia usa esa espada predicando el evangelio a través del poder del Espíritu Santo. Por eso se llama la espada del Espíritu. Ahora, ¿qué pasa si la gente no quiere aceptar el mensaje que está presentando esa espada? Pues el pastor tiene que matar a esa gente. ¿Ah? El pastor tiene que decir, acéptalo o te corto la cabeza. No, señor. Escuchen bien. Si el pastor usa esa espada con el poder del Espíritu Santo y predica el mensaje, la gente tiene la opción de aceptar o tiene la opción de rechazar. Si rechaza, Dios se encargará de juzgar a esa persona en el juicio final. Pero nosotros no podemos hacer nada con esa persona. Sencillamente podemos proclamar el mensaje y la persona decide si va a recibir o si va a rechazar el mensaje. Y entonces tendrá que arreglárselas con Dios si aceptó o si no aceptó. Ahora yo quiero decirles, esta no es la espada que usó la bestia para matar. ¿Cómo sabemos que esta no es la espada que usó la bestia para matar? Yo pregunto, ¿la bestia usó la Biblia para matar a la gente? La bestia no usaba la Biblia para matar a la gente. Así que esta no puede ser la espada que se menciona en Apocalipsis el capítulo 13. No puede ser, es imposible. Porque el papado no usó la Biblia para matar. Quiere decir entonces que la espada es otra. Ahora, permítame explicarles algo. En la Biblia los símbolos son flexibles. Los símbolos no siempre significan lo mismo. Les doy un ejemplo. ¿Qué representa un león en la Biblia? ¿Puede representar un león Babilonia? Sí. ¿Puede representar a Cristo? El león de la tribu de Judá. ¿Puede representar a Satanás? Anda cual león rugiente buscando a quien devorar. ¿Puede representar a Judá, el hijo de Jacob? Sí, se le llamó un león en Génesis 49. Entonces, león no siempre significa lo mismo. Hay que tomar en cuenta el contexto. Ahora yo pregunto, ¿qué representa la levadura? Siempre que hago esa pregunta, la gente dice, la levadura representa ¿qué cosa? El pecado. Pero saben que en una parábola que dio Jesús, la parábola de la levadura, allí representa el Espíritu Santo. Que cuando el Espíritu Santo está en la iglesia, representado por la masa, la iglesia crece. Es decir, que en la Biblia los símbolos no siempre significan lo mismo en todos los contextos. Usted no puede tomar el símbolo de la espada en Efesios 6 e inyectar ese significado en Apocalipsis 13. Porque en Apocalipsis 13 la espada puede significar algo distinto. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? No cuadra la Biblia en Apocalipsis 13 porque la bestia no usaba la Biblia para matar a nadie. Tiene que ser otra espada. Y claro, la pregunta clave es, ¿cuál es esa otra espada? Vamos a Romanos el capítulo 13. La Biblia tiene la explicación. Romanos el capítulo 13. Y vamos a leer los versículos 1 al 4. Lo leímos anoche para introducir el tema. Y ahora vamos a leerlo de nuevo. Dice aquí el apóstol Pablo en Romanos 13 y el versículo 1 al 4: sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Quiénes son las autoridades superiores? El poder civil, ¿verdad que sí? El gobierno, el Estado. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Yo pregunto, ¿quién estableció el sistema civil? Dios estableció el gobierno civil. Aquí lo dice claramente, dice, por Dios han sido establecidas. Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, es decir, el que se opone al poder civil, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Acá ahora viene el versículo clave. Porque es servidor de Dios para tu bien.
Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva ¿qué? No en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Qué clase de malo? ¿Violar el sábado? ¿Adorar un ídolo? ¿Tomar el nombre de Dios en vano? No, esa no es la clase de mal. La clase de mal, como vimos anoche, tiene que ver con la segunda tabla de la ley, nuestra relación con nuestros semejantes. Es decir, el poder civil debe proteger la vida, debe proteger la propiedad, debe proteger la reputación, debe proteger a los padres. Es decir, el papel del gobierno civil es gobernar en asuntos civiles. Y dice aquí que el Estado también tiene su ¿qué? También tiene su espada. Ahora, ¿cómo usa el poder civil la espada? ¿Qué pasa si tú haces lo malo? ¿El poder civil usa su espada? ¿Qué hace? ¿Te predica un sermón? No predica un sermón. La espada del poder civil significa que el poder civil puede castigar violaciones del Código Civil. Esa es la forma como usa la espada. Por ejemplo, te puede confiscar tu propiedad si la ganaste de una forma deshonesta. Te puede encarcelar. Y en algunos países puede ejecutar inclusive el decreto de muerte sobre una persona para un crimen que es terrible. Algunos países tienen la sentencia de muerte. Es decir, el Estado usa la espada para castigar violaciones del Código Civil con penalidades literales, como encarcelamiento, confiscación de bienes, multas y en algunos países con la sentencia de muerte. Yo pregunto, ¿puede la iglesia usar esa espada? No. ¿Puede el Estado usar la espada de la iglesia? No. Dios ha dado una espada a la iglesia y ha dado otra espada al poder civil. El problema resulta, escuchen bien, cuando la iglesia no solamente usa la espada del Espíritu, sino que se apropia la espada del poder civil para castigar a los que no reciben el mensaje. ¿Sí me están entendiendo o no? Esa es la amalgama del hierro con el barro. Esa es la unión del hierro con el barro. Es la unión de la iglesia con el Estado. Es decir, en la iglesia no conforme solo con usar la espada del Espíritu, que es predicar con el poder de Dios para convencer a los seres humanos de corazón que reciban a Jesús para tener una vida transformada, sino las personas que no acepten, la iglesia dice, usa tu espada civil para castigar a los que no acepten el mensaje. Yo pregunto, ¿fue eso lo que pasó con Jesús? ¿Y ustedes creen que eso no va a pasar al final de la historia también? Claro que va a pasar. Va a pasar igual. Escuchen bien. A través de la historia, los peores enemigos del verdadero pueblo de Dios son otros que se dicen pueblo de Dios. ¿Quién mató a Abel? Su propio hermano. ¿Quién perseguía a los profetas? El propio pueblo a quienes eran enviados. ¿Quién persiguió a Elías? El propio pueblo de Israel. ¿Quién acabó con la vida de Jesús? El pueblo que vino a salvar. ¿Quiénes sufrieron bajo el poder de esta iglesia durante las edades oscuras, durante los 1260 años? Era la iglesia la que estaba persiguiendo a otras personas que eran fieles en la iglesia. ¿Y ustedes creen que va a ser diferente al final de la historia? No, señor. La historia se repite. Ahora, Jesús no permitió que sus discípulos usaran la espada literal. Jesús le dijo a sus discípulos, recibiréis poder y ¿qué? Y me seréis ¿qué? Testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los lugares más remotos de la tierra. La comisión que le dio Jesús a los discípulos era predicar el evangelio en todo el mundo. Pero le dio Jesús a sus discípulos la espada literal para castigar a los que rechazaran el mensaje. No, señor. Quiero repasar algo que estudiamos anoche. El Señor Jesucristo estaba en el huerto de Getsemaní, vino la guardia del templo
No, todavía no ha entrado el poder civil en perspectiva. Viene la guardia del templo para arrestar a Jesús. Y nos dice la Biblia que uno de los discípulos sacó la Biblia y predicó un sermón. No, ¿qué hizo el apóstol Pedro? El apóstol Pedro sacó una espada, pero no era la espada del Espíritu. Él tenía que aprender más adelante, después del Pentecostés, cómo usar la espada, de verdad. Pero dice la Biblia que él sacó la espada, literal, porque iba a castigar a cualquiera que arrestara a su líder, el líder de su iglesia, por así decirlo. Ahora, quiero que noten lo que sucedió. Pedro saca la espada, le mete un zarpazo con la intención de cortarle la cabeza, pero le falló la puntería. Y en vez de cortarle la cabeza, le cortó la oreja. Y Jesús, cuando vio esta obra del apóstol Pedro, que supuestamente fue el primer papa, dicen. Cuando Jesús vio lo que hizo Pedro, el primer papa, entre comillas, el Señor Jesucristo dice: bien hecho, Pedro, amén. Y le dice a los otros discípulos: ¿y ustedes qué flojos? Sáquenos también. ¿Eso fue? No. Escuchen lo que dijo Jesús. Apocalipsis 13 y el versículo 10 dice algo muy interesante. Lo leímos hace unos momentos. Dice: entonces Jesús le dijo. Esto se encuentra en Mateo 26, 52, pero es paralelo a Apocalipsis 13, 10. Dice: entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Hay alguna relación entre ese versículo y Apocalipsis 13, 10? Claro que sí. ¿De qué espada está hablando Apocalipsis 13, 10? ¿De la Biblia? No, de la espada de la fuerza, para obligar a la gente a aceptar a Cristo y aceptar su reino. Unas pocas horas más tarde, Jesús estaba en la corte de Pilato. Y Pilato tuvo una entrevista personal con Jesús. El relato se encuentra en Juan 18 y el versículo 36. Y el Señor Jesucristo, le preguntó Pilato al Señor Jesucristo: ¿es verdad que tú eres un rey de lo que te acusan los judíos? Y fíjense lo que dijo el Señor Jesús: mi reino, ¿qué? No es de este mundo. ¿Cuántos reinos reconoció Jesús? 2. El de él y el del ¿qué? Y el del mundo. Dice: mi reino no es de este mundo. Y luego declara: si mi reino fuera de este mundo, mis servidores ¿qué? Pelearían. ¿Con qué iban a pelear? Con la espada, literal. Dice: mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Reconoció Jesús 2 reinos? ¿Vino Jesús a apropiarse del reino terrenal y de la espada literal? No. Jesús vino a establecer su iglesia. Dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Vino a establecer su reino espiritual. Y le dio a ese reino espiritual la espada, la palabra, para predicar la palabra y persuadir, no obligar, persuadir a la gente para que aceptaran a Cristo como Salvador y tuviesen una transformación de su vida. Pero Pedro y los apóstoles, ellos querían usar la espada literal para avanzar el reino de Cristo. Y Cristo dice: no, así no es. El reino de Dios está en vosotros. Ahora fíjense, ¿qué es entonces la herida mortal? Le voy a explicar qué es la herida mortal. La herida mortal no significa, escuchen bien, no significa que a la bestia se le iba a confiscar su territorio. Esa no es la herida mortal. La herida mortal no es que la bestia se iba a eliminar como iglesia, porque la bestia representa el sistema papal, representa la iglesia romana en la secuencia, está claro. La herida mortal no significa que la bestia iba a perder su territorio, ni que la bestia iba a ser eliminada como iglesia. Lo que significa la herida mortal es que la espada del poder civil que la iglesia usaba para perseguir durante los 1260 años, se la iban a quitar de la mano, y el poder civil con esa misma espada iba a herir a la bestia. Es decir, se le iba a volcar en contra el poder civil. La espada
espada que la bestia usaba del poder civil, porque usaba al Estado para castigar a los que no estaban de acuerdo con la iglesia, esa espada que usaba en algún momento se le iba a quitar de la mano, y esa misma espada el poder civil lo iba a usar para suministrarle la herida mortal al papado. Es decir, la herida mortal sencillamente significa que ya el sistema romano no iba a poder usar el poder civil para cumplir sus propósitos. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? Gloria a Dios, la mitad entiende. Amén. Yo creo que los demás entienden, pero es que da flojera levantar la mano, ¿verdad? Ahora, ¿está claro? Vamos a repasar. ¿Qué es la espada? La espada es la capacidad que tiene el poder civil para castigar violaciones del Código Civil. ¿Qué hizo la iglesia durante los 1260 años? No solo usaba la espada de la Biblia, la espada del Espíritu, para predicar, sino que usó la espada del poder civil. Dios, dame la espada del poder civil para que todo aquel que no haga caso a nuestro mensaje y que no haga caso a lo que nosotros enseñamos, entonces ayúdanos tú para entonces cortarles la cabeza o quemarlos en la hoguera. Pero ¿qué iba a pasar al final de los 1260 años? Al final de los 1260 años el poder civil le decía, dame esa espada. Y el poder civil iba a usar la espada para suministrarle la herida mortal al sistema romano. Ahora necesitamos hacernos la pregunta: ¿cómo obtuvo la iglesia romana la espada? Es una historia fascinante. Les voy a mencionar cómo la obtuvo. La bestia, cómo obtuvo la espada para poder perseguir y matar a los que no estaban de acuerdo con lo que enseñaba la iglesia. Entre el año 300 y el año 476 de la era cristiana, se levantaron varias tribus que se conocen como las tribus bárbaras. Eran del sector norte del Imperio Romano. Y estas tribus bárbaras, que no tenían cultura, no sabían leer ni escribir, por eso se le llaman bárbaras, y también eran bien violentos, empezaron a venir del norte e invadieron el Imperio Romano. Y empezaron a dividir el Imperio Romano, a cada uno parcelándose un pedazo de lo que había sido el Imperio Romano. Esos son los 10 cuernos que se encuentran en la cabeza del dragón, son los 10 dedos de los pies de la imagen. Es decir, el Imperio Romano siguió existiendo porque había hierro en los pies, pero siguió existiendo en una forma distinta porque se le añadió el barro. Ahora fíjense que cuando empezaron las invasiones de las tribus bárbaras, el resultado fue que en el Imperio Romano imperó el caos y el desorden. En el año 476 cayó el último emperador del Imperio Romano. Su nombre era Rómulo Augustelo. Y después del año 476 ya no había emperador en el Imperio Romano Occidental. Y como resultado de no tener a un gobernante que pusiera ley y orden, imperó en el Imperio Romano un caos y un desorden como nunca se había visto. No era seguro estar en ninguna parte. Así que el imperio necesitaba a alguien que pusiera orden civil en el imperio. Y la historia dice, en un momento les voy a leer algunas citas de historiadores católicos inclusive, las tribus bárbaras que se habían convertido, muchas de ellas en tribus cristianas, dijeron, bueno, ¿y quién podría tomar ese lugar para poner orden en asuntos civiles? Pero el obispo de Roma tiene súbditos en todas partes del reino. ¿Quién mejor que el obispo de Roma, que luego se le llamó papa? ¿Qué persona mejor que esa para entonces no solamente gobernar en asuntos religiosos la iglesia, sino para poner orden civil? Y de esa manera el obispo de Roma aceptó el cometido, no solamente de gobernar en asuntos religiosos, sino también gobernar en asuntos civiles. Ahora escuchen bien. El reino que Cristo rechazó en el monte de la tentación, cuando el diablo dijo, mira Jesús, te doy todos estos reinos del mundo si me adoras. Jesús dijo, no. Pero el obispo de Roma, cuando las tribus bárbaras le dijeron, toma las riendas del poder civil, el obispo dijo, sí.
¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Implicaciones supremamente serias. Ahora, quiero leerles un par de citas de historiadores sobre este problema de las tribus bárbaras y cómo en el Imperio Romano pidieron que el obispo de Roma pusiera ley y pusiera orden. Estas dos citas que voy a leer son de un cardenal de la Iglesia Católica. Su nombre es Edward Manning, el poder temporal del vicario de Jesucristo. Fíjense lo que dice. Cuando las tribus bárbaras invadieron, dice él, los pontífices se hallaron solos, como la única fuente del orden, la paz, la ley y la seguridad. ¿Qué pasó cuando los bárbaros invadieron? Los pontífices se hallaron ¿cómo? Solos. Y eran la única fuente del orden, la paz, la ley y la seguridad. Esto no lo está diciendo un protestante, esto lo está escribiendo un cardenal de la Iglesia Católica. Sigue diciendo, y desde la hora de esta liberación providencial, cuando por intervención divina se le cayeron las cadenas de las manos del sucesor de Pedro. ¿Qué pasó? ¿Se le cayeron qué? Las cadenas al sucesor de Pedro. ¿Cómo se llaman los sucesores de Pedro supuestamente? Papas. Y ustedes dicen, bueno, pero ¿tenía entonces cadenas? ¿Se le cayeron las cadenas al sucesor de Pedro? Sí, ¿saben por qué? Porque hasta ese momento el obispo de Roma no podía gobernar en asuntos civiles porque había un emperador. Era necesario que fuera quitado de en medio el emperador para que el obispo de Roma pudiera ocupar el trono y pudiera gobernar. Es decir, que cuando se quitó al emperador de su trono, se le cayeron de las manos las cadenas al sucesor de Pedro, o sea, al obispo de Roma, y ahora él podía ¿qué? Él podía gobernar. Sigue diciendo aquí, desde la hora de esta liberación providencial, cuando por intervención divina se le cayeron las cadenas de las manos al sucesor de Pedro, como una vez habían caído de las suyas, ningún soberano ha reinado en Roma, sino el vicario de Jesucristo. Qué interesante. En otra cita, eso se encuentra en el prefacio de su libro. En otra cita, que se encuentra en la página 11 hasta la página 13, dice lo siguiente: el papado esperó hasta el momento propicio en que Dios rompiera sus ataduras. ¿Qué esperó el papado? ¿Que Dios rompiera qué? Que Dios rompiera sus ataduras. ¿Qué significa eso? Que Dios rompiera sus ataduras. Escuchen, el papado esperó hasta el momento propicio en que Dios rompiera sus ataduras y lo librara de la sujeción a los poderes civiles. ¿Sí están entendiendo esto o no? Nuevamente, el papado esperó hasta el momento propicio en que Dios rompiera sus ataduras, que era lo que lo tenía atado. Sigue diciendo, y lo librara de la sujeción a los poderes civiles. Es decir, mientras había emperador, la iglesia estaba sujeta al poder civil. Pero cuando es quitado de en medio el poder civil, ahora el obispo de Roma ocupa el trono, no solamente de la iglesia, sino también del Estado. Y sigue diciendo, el papado esperó hasta el momento propicio en que Dios rompiera sus ataduras y lo librara de la sujeción a los poderes civiles, colocándolo así sobre el trono como dueño de su propia soberanía temporal. Quiero leerles otras citas muy interesantes de los historiadores. Escuchen esto. Hace mucho tiempo, cuando por causa de la negligencia de los emperadores del occidente, Roma cedió a la misericordia de las tribus bárbaras, los romanos apelaron. Escuche, este historiador es católico, el que estoy leyendo ahora. Dice, hace mucho tiempo, cuando por causa de la negligencia de los emperadores del occidente, Roma cedió a la misericordia de las tribus bárbaras, los romanos apelaron a un personaje para que les proporcionara ayuda y protección, y le pidieron que gobernara sobre ellos. Y así, de esta forma sencilla, comenzó la soberanía temporal de los papas. Y humildemente, acercándose al trono de César, el vicario de Cristo se apropió del cetro ante el cual los emperadores y reyes de Europa se habrían de inclinar por tantos siglos.
¿Están entendiendo esa cita? Aquí hay otra cita. Este historiador va a mencionar las tres etapas, las primeras tres etapas. Él no lo sabe, pero mirando Apocalipsis, ustedes van a ver las tres etapas. Escuchen lo que dice. Bajo el dominio del Imperio Romano, ¿cuál etapa sería esa? ¿De la cuarta bestia? La primera, ¿verdad? Dice, bajo el dominio del Imperio Romano, los papas no tenían poderes temporales. Es decir, los papas no tenían ¿qué? No tenían poder civil. Sigue diciendo. Pero cuando el Imperio Romano se desintegró y fue reemplazado por un número de reinos rudos y bárbaros, ¿cuál etapa sería esa? La segunda, la división de los reinos. Ahora viene la tercera, dice, la Iglesia Católica Romana no solo se independizó de los estados en asuntos religiosos, sino que llegó a dominar en asuntos seculares también. Ahí está la etapa número 3. Esta cita es interesante. Durante toda la Edad Media había en Roma tan solo una autoridad espiritual y temporal que ejercía poderes que al fin de cuentas sobrepasaban aquellos que había tenido el emperador romano. Y esta cita que voy a leer es la que más interesante. Dice un historiador, Juan Figis, también católico, dice, en la Edad Media la iglesia no era un estado, sino más bien el estado. Ahora, pero no ha terminado la cita, fíjense. En la Edad Media la iglesia no era un estado, sino más bien el estado. O mejor dicho, la autoridad civil era meramente el departamento de policía de la iglesia. ¿Están captando esto? Esto no lo está escribiendo un escritor protestante. Lo están escribiendo historiadores eclesiásticos de alta reputación, personas que han estudiado la historia de Roma y la historia de la iglesia. Es decir, el poder civil era el departamento de policía de la iglesia. Cuando la gente no hacía caso a lo que enseñaba la iglesia decía, policía, ven y arréstalo. Policía, quémalo en la hoguera. Policía, tortúralo. Y eso pasó con millones de personas durante lo que se conoce como las edades oscuras. Ahora quiero leerles las palabras de un papa, el Papa Bonifacio VIII. En el año 1302 escribió una bula. Una bula es una carta personal. El nombre de esta bula es Unam Sanctam. Y quiero que noten lo que dijo este papa. Lo que está diciendo es que las dos espadas son de la iglesia. Escuchen lo que dice. Los textos de los evangelios nos informan que la iglesia romana tiene en su poder dos espadas. Es decir, la espada espiritual y la temporal. Ambas pues le pertenecen a la iglesia. Es decir, la espada espiritual y la material. Ahora fíjense. La espiritual debe ser usada para la iglesia, pero la material por la iglesia. La primera está en la mano del sacerdote y la segunda está en las manos de los reyes y soldados, pero siempre bajo la voluntad y el visto bueno de los sacerdotes. ¿Están entendiendo lo que significa que la bestia tenía la espada? La bestia tenía la espada porque usaba el poder civil para castigar a los que no aceptaban las doctrinas y prácticas de la iglesia de esa época. Y por 1260 años esa iglesia tuvo la espada para perseguir con el poder civil. Lo mismo que sucedió con Cristo Jesús, como estudiamos anoche. Pero cuando llegaron los 1260 años a su fin, sucedió algo espectacular. Exactamente 1260 años después que el papado recibiera su poder, que fue en el año 538, cuando fueron destruidos los ostrogodos, el último de los tres reinos rebeldes al poder papal. Cuando fueron derrotados los ostrogodos, ahí comenzó la soberanía papal, lo cual significa que tienen que ir nada más del 538, 1260 años hacia adelante, y van a llegar al lugar cuando terminan los 1260 años. Ahora les voy a explicar qué fue lo que pasó exactamente como lo dice la profecía bíblica.
La Revolución Francesa comenzó en el año 1789 y culminó con un evento que ahora les voy a relatar. El 12 de febrero de 1798, el general Berthier, general de las tropas de Napoleón Bonaparte, entró a Roma, entró a la Capilla Sistina, a donde el Papa Pío VI estaba celebrando el aniversario de su coronación. Subió al lugar a donde se encontraba Pío VI, le quitó la triple corona, que significa que es rey del cielo, la tierra y de las regiones subterráneas o del infierno. Le quitó la tiara, le quitó el anillo, señal de su autoridad, y le dijo: tu dominio ha terminado. Y fue llevado cautivo el Papa Pío VI y fue a parar en varios sitios, y finalmente el lugar permanente a donde murió fue en la ciudad de Valence, en Francia, donde murió en el año 1799. Ahora, Napoleón Bonaparte había dicho que no se iba a elegir más papas. Napoleón Bonaparte dijo: todos los problemas que ha tenido el mundo hasta este momento se deben a esta unión de la Iglesia con el Estado, y no vamos a permitir que se elija otro obispo de Roma para no caer en los mismos problemas. Quiero leerles lo que dicen los historiadores en cuanto a lo que sucedió en 1798. Y escuchen bien, estos historiadores no son historiadores religiosos, son historiadores que hablan de la historia eclesiástica, pero la mayoría son historiadores seculares. Ahora fíjense lo que dicen en cuanto a 1798, cuando el Papa fue llevado cautivo. Dice: el papado estaba extinto. Este historiador, George Trevor, está escribiendo solamente 3 años después de la Revolución Francesa, después de 1798, así que está bien cerca de la fecha. Dice: el papado estaba extinto, no quedaba ni un vestigio de su existencia. Y usted dice: pero pastor, ¿el papado desapareció como iglesia? No. La palabra papado no se refiere a la iglesia romana. La palabra papado se refiere a un sistema que une la iglesia con el Estado. Así que cuando dice que el papado estaba extinto, todo el mundo sabía que todavía las catedrales abrían, todavía había obispos, todavía había cardenales, todavía la iglesia todavía funcionaba como iglesia. Pero el papado ya no existía porque le fue retirado el poder civil. Para que sea papado tiene que ser una unión del poder religioso con el poder civil. ¿Me están entendiendo? Así que dice este historiador: el papado estaba extinto, no quedaba ni un vestigio de su existencia. Y ahora escuchen bien: y entre todos los países católicos romanos de Europa, ninguno levantó un solo dedo para defenderlo. Si eso hubiera sido durante la Edad Media y alguien hubiera hecho eso con el Papa, todas las naciones de Europa se hubieran unido para guerrear contra el que hizo eso. Pero el historiador dice: todas las naciones de Europa estaban contentas de finalmente ser libertadas de este poder despótico, y ninguna nación levantó un solo dedo para ayudar al sistema. Sigue diciendo: la ciudad eterna ya no tenía príncipe ni pontífice, su obispo estaba muriendo en tierras extranjeras, y ya se había dado el decreto de que no se permitiría la elección de un sucesor. Aquí hay otra cita. Con razón, la mitad de Europa creía que el veto de Napoleón es que no se iba a elegir otro papa. Con razón que la mitad de Europa creía que el veto de Napoleón sería obedecido, y que al igual que el papa, el papado estaba muerto. Interesante que los historiadores digan que el papado estaba ¿qué? Muerto. Usa la expresión extinto. Aquí hay otra, de otro historiador. Dice: las multitudes pensaban que el papado estaba a punto de morir, y se preguntaban si Pío VI sería el último pontífice, y si el cierre del siglo XVIII marcaría la caída de la dinastía papal. Le estaban diciendo: la dinastía papal ya es historia antigua. La gente se preguntaba si en realidad el papado estaba a punto de morir como papado, como unión de iglesia con el Estado. Una última cita sobre este punto. Dice: el papado había sufrido su más profunda humillación. Otro historiador: y parecía estar aniquilado. Fíjense las expresiones: extinto, muerto,
a punto de morir, aniquilado. Sigue diciendo, la Revolución Francesa también le suministró una herida que, según parecía, no quería sanarse sino hasta fines del siglo XX. Interesante. Ahora, ¿saben cuál es la ironía de todo esto? La primera nación en Europa que le dio poder temporal al papado fue Francia. Cuando Clodoveo, el rey de los francos, le dio las llaves, por así decirlo, de las ciudades que él había conquistado al papado. Fue el primer rey de las tribus bárbaras que le dio poder temporal al papa. Por eso es que Francia se conoce como la hija mayor del papado, porque fue la primera nación que le dio poder temporal. Y fue Francia en 1798 que se levantó y le dijo, dame esa espada, no la vas a usar más. Esa es la herida mortal. Ahora, ¿qué es la curación de la herida? Si sabemos qué es la herida, es fácil saber cuál es la curación, ¿sí o no? Noten otra vez Apocalipsis 13 y el versículo 3. Apocalipsis 13 y el versículo 3. Hablando de la bestia dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Esa es la herida mortal de la cual hemos estado hablando. ¿Con qué se le dio la herida? El poder civil se le volcó. Ahora, ¿qué va a pasar? Dice, pero su herida mortal fue ¿qué? Sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Qué tiene que suceder para que se le sane la herida? A ver, díganme ustedes, esto es sencillo, esto no es complicado. Estudiar las profecías no es complicado. Una vez que uno entiende la espada y entiende lo que pasó en la historia, no necesita uno la inteligencia de Salomón para poder entender las profecías, cuando uno las estudia con disciplina. Ahora yo pregunto, si la herida mortal significa que la espada del poder civil que usaba la iglesia le es retirada y el poder civil arresta al papa y le da la herida mortal, ¿qué significaría el sanamiento de la herida mortal? Significaría que el poder civil nuevamente le va a devolver ¿qué? Nuevamente le va a devolver la espada del poder civil para que pueda perseguir a los que no están de acuerdo con sus doctrinas y con sus prácticas. No hemos llegado a ese punto todavía, pero no estamos lejos. Ahora, algunos piensan que la herida se sanó en 1801. ¿Saben por qué? Porque en 1801 se eligió otro papa. Napoleón permitió que se eligiera otro papa. Dice, bueno, ¿y Napoleón acaso no había dicho que no iba a haber más papas? Lo había dicho, pero tuvo que cambiar de parecer. Déjenme leerles lo que dice un historiador, Arturo Pennington, sobre este asunto de por qué Napoleón, cuando dijo no más papas, no vamos a tener más individuos que usen la espada del poder civil para cumplir su propósito. ¿Por qué permitió la elección de un nuevo papa? Fíjense lo que dice. Ya que la vasta mayoría de los habitantes de Francia no conocían otra forma de religión que la romana, Napoleón pensó que debía ser la religión establecida del país. Así fue que inició negociaciones con el Papa, y estas dieron como resultado el Concordato de julio de 1801, en el cual la religión católico-romana se estableció de nuevo en Francia. También permitió que Pío conservara su principado italiano. Interesante, porque todos eran católicos en Francia. Dice, bueno, entonces hay que elegir otro papa, porque ¿quién va a atender a todos estos miembros de la iglesia? Poco sabía Napoleón lo que estaba haciendo. Entonces dice, ¿y por qué razón no decimos que la herida se sanó en 1801? Le voy a explicar, hay varias razones. Razón número uno, y esto no lo van a saber sino hasta mañana, plenamente. La profecía bíblica dice que el poder que le va a devolver la espada no era Italia, ni era Francia. ¿Qué poder del mundo le iba a devolver la espada del poder civil para perseguir? Los Estados Unidos de América. Es decir, lo que hizo Francia
permitiendo que se eligiera un nuevo papa, no cumple la profecía, porque la profecía dice que va a ser los Estados Unidos, no Francia. ¿Me están entendiendo? Hay una segunda razón, y es que después de 1801 ningún país de Europa quería nada que ver con este sistema. El mismo cardenal lo dijo en el libro que yo les mencioné. Él se lamentaba en 1862 y decía: miren, todos estos países en Europa que antes eran católicos ahora no quieren nada que ver con la madre iglesia, porque habían establecido gobiernos civiles, los gobiernos civiles que hay en Europa ahora, y por lo tanto cesó la persecución. Es decir, no se sanó la herida porque este poder no podía perseguir de nuevo. Ningún país de Europa le brindaba el poder civil a esta iglesia para poder perseguir. Además de eso, después de 1801 no se hizo una imagen de la bestia, ni se impuso bajo pena de muerte la marca de la bestia. Cuando se le sane la herida, la Biblia dice que se va a levantar una imagen de la bestia. Mañana vamos a estudiar de eso, y que se va a imponer la marca de la bestia. Eso no pasó después de 1801. Y finalmente, otra razón por la cual la herida no se sanó en 1801, aunque hubo un nuevo papa, es porque el poder civil puso controles muy estrictos sobre la iglesia. Por ejemplo, el Estado elegía los obispos, el Estado le pagaba su salario, y el Estado exigía que los sacerdotes dieran un juramento de lealtad al gobierno francés. Es decir, la iglesia no tenía autonomía. El Estado más bien restringía el poder de la iglesia. Ahora, lo que conocen pocos adventistas inclusive es que el papado recibió una segunda herida mortal en 1870. Y usted dice: ¿una segunda herida mortal? Exactamente. Déjenme decirles cómo ocurrió. Antes del año 1870, Italia era no el país unido que nosotros conocemos hoy en día. Italia era un montón de pequeños países que se conocían como los estados papales. Cada uno era un país independiente hasta 1870. Pero en 1870 el emperador Víctor Emanuel II confiscó los estados papales y unificó a Italia. Es decir, hizo de Italia una sola nación, confiscando todos los estados papales. En protesta, 3 papas se encerraron en el Vaticano, y en 59 años no salieron. Ni un paso salieron del Vaticano, en protesta por lo que había hecho Víctor Emanuel II. Esos papas fueron Pío IX, Pío X y Pío XI. Ahora, después de pasar los 59 años, ocurrió algo muy interesante. Ocurrió lo que creen muchos adventistas fue el momento cuando se sanó la herida mortal, en 1929. Ahora, a veces en la iglesia nosotros desarrollamos estas tradiciones que se pasan de generación en generación, y decimos: bueno, en 1929 se sanó la herida, y lo repetimos sin reflexión y sin estudiarlo cuidadosamente. ¿Saben de dónde viene la idea de que la herida mortal se sanó en 1929? Viene de un periódico que se publicó el mismo día en que Mussolini y Gaspari, representando al papado, firmaron un concordato de paz, porque habían estado por 59 años en guerra, pero firmaron el día 11 de febrero de 1929 un concordato. Y el periódico que se llama La Crónica de San Francisco escribió un artículo ese mismo día sobre ese concordato que se firmó. El titular de ese periódico decía: el Vaticano nuevamente en paz con Italia después de una larga pelea. Eso decía el titular grande. Había un titular en letra más pequeña que decía: sana la herida de muchos años. Y luego en el artículo mismo apareció un párrafo, y les voy a leer el párrafo, y de aquí viene la idea de que la herida se sanó en 1929. El artículo decía: el problema romano
Tenemos que entender qué es el problema romano. El problema romano es la confiscación de los estados papales en el año 1870. No se refiere a 1798. El problema romano tiene que ver con 1870. Dice, el problema romano es asunto del pasado y el Vaticano está en paz con Italia. Esto se logró formalmente hoy, cuando dos notables plenipotenciarios, el cardenal Gaspari, representando al Papa Pío XI, y el premier Mussolini, en representación del rey Víctor Emanuel III, intercambiaron firmas en el histórico palacio de San Juan Letrán. Y luego dice esto: al colocar sus firmas sobre el memorable documento, se vio gran cordialidad de ambas partes, sanando así la herida. Y saben que muchas veces cuando nosotros los adventistas citamos eso, paramos ahí, sanando la herida, punto final. No se puede poner el punto final ahí, hay que terminar la cita. Porque no está hablando de la herida de 1798, está hablando de la herida de 1870. Así que aplicarlo a 1798 no es históricamente honesto. Y gente que sabe de historia nos va a meter en un problema. Ahora fíjense lo que dice la última parte de la cita. Al colocar sus firmas sobre el memorable documento, se vio gran cordialidad de ambas partes, sanando así la herida que ha estado sin sanarse desde 1870. ¿Con cuál herida tenía que ver 1929? No con la de 1798, que es la herida mortal de la profecía, sino con la de 1870. No podemos tomar lo que puso la crónica de San Francisco y aplicárselo a la herida mortal de 1798. Ahora, ¿se sanó la herida mortal en 1929? No. Ahora, puede ser que comenzó el proceso que llevaría al sanamiento de la herida. No me entiendan mal, no estoy diciendo que 1929 no es una fecha importante, porque se le devolvieron ciertas propiedades que tenía el papado para que pudiera ocupar el trono y pudiera gobernar en asuntos civiles. Es una fecha importante, pero la herida no se sanó en esa fecha. Comenzó un proceso que finalmente llevaría a sanarse la herida. ¿Por qué creemos que no se sanó en 1929? En primer lugar, porque esa cita de la crónica de San Francisco tiene que ver con la herida de 1870, no con la de 1798. En segundo lugar, la profecía dice que la nación que va a sanar la herida no es Italia, sino los Estados Unidos. Vamos a estudiar mañana. Es decir, Italia, devolverle los estados papales, no cumple la profecía, porque es la bestia que se levanta de la tierra la que le devuelve la espada. Y esa bestia representa los Estados Unidos. Y finalmente, después de 1929, todo el mundo no se ha maravillado en pos de la bestia. Ni se ha levantado una imagen de la bestia, ni bajo pena de muerte se ha impuesto la marca de la bestia. Para que cuando la herida se sane, va a haber una imagen de la bestia. Vamos a estudiar eso mañana. Y se va a imponer bajo pena de muerte la marca de la bestia. Eso no pasó después de 1929. Así que la herida mortal no se sanó en esa fecha. Ahora ya estamos llegando al final. ¿Por qué no se ha sanado la herida mortal? Ahora escuchen bien lo que voy a decir. Esto que estoy diciendo, lástima que no se está transmitiendo por radio, porque esto lo necesitan escuchar los gobernantes políticos de Argentina y de todos los países del mundo. Necesitan escuchar lo que voy a compartir con ustedes ahora. ¿Por qué es que la herida no se ha sanado todavía? Porque estamos en un tiempo de paz donde la iglesia no puede perseguir a los que no están de acuerdo con la iglesia, como hacía durante la Edad Media, durante las edades oscuras. Hay una razón. Quiero leerles una cita de un sacerdote jesuita, murió. Su nombre es Malaquías Martín. Escribió un libro muy famoso que se llama Las llaves de esta sangre. Ha escrito muchos libros. En el año 1986, marquen la fecha, muy importante, en 1986, escribió estas palabras: por 1500 años y más, Roma había mantenido un dominio con mano fuerte sobre cada comunidad local del mundo.
¿Qué había hecho Roma? Está hablando de la iglesia romana. ¿Qué había hecho por 1500 años y más? Había mantenido un ¿qué? Un dominio. ¿Con qué clase de mano? Con mano fuerte sobre cada comunidad local del mundo. Y luego dice esto: en gran medida, y admitiendo algunas excepciones, ese era el punto de vista romano. ¿Cuál era el punto de vista romano? Dominar con mano fuerte cada comunidad del mundo. Dice, este era el punto de vista romano. Ahora viene la parte clave. Hasta que 200 años de inactividad le fueran impuestos al papado por los grandes poderes seculares del mundo. ¿Están entendiendo lo que está diciendo la cita? ¿Qué le impusieron los poderes seculares del mundo? Por 200 años le impusieron ¿qué? Inactividad. Es decir, él está diciendo, este sacerdote jesuita está diciendo que el papado por 200 años ha estado ¿qué? Inactivo. ¿Por qué está inactivo? Porque tiene la herida mortal. ¿Y por qué tiene la herida mortal? Porque le ha sido impuesto, dice aquí, por los grandes poderes seculares del mundo. ¿Qué son los grandes poderes seculares del mundo? Los países, las naciones del mundo. Ahora, aquí viene lo extraordinario. Si ustedes van hacia atrás 200 años, desde 1986, cuando él escribió esto, te van hacia atrás 200 años, ¿a dónde llegan? 1786. ¿Saben cuándo comenzó la Revolución Francesa? En 1789. Lo que él está diciendo es que los grandes poderes seculares del mundo empezaron a mantener a este sistema activo, comenzando ¿cuándo? En la Revolución Francesa. Y es exactamente lo que estuvimos estudiando en cuanto a lo que sucedió con el Papa Pío VI cuando fue llevado cautivo. Ahora permítame leerle una cita de Elena White. La viejita sabía esto. Escuchen lo que dice. Y lo que voy a leer es tan semejante a lo que dijo Malaquías Martín más de 100 años después. Malaquías Martín escribió más de 100 años después que la hermana White escribiera esto. Voy a leer otra vez lo que dijo Malaquías Martín. Hasta que 200 años de inactividad le fueran impuestos al papado por los grandes poderes seculares del mundo. Ahora fíjense lo que dice ella sobre el sanamiento de la herida mortal. Dice, derróguense. ¿Qué significa derróguense? Elimínense o quítense. Dice, derróguense las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles. ¿Qué dice? ¿Medidas qué? Restrictivas impuestas por ¿quiénes? Por los gobiernos civiles, dice ella. Y déjesele a Roma que recupere su antiguo poder y se verán resucitar en el acto su tiranía y sus persecuciones. Según ella, ¿cuándo se va a sanar la herida? Se va a sanar la herida cuando se quiten las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por ¿quiénes? Por los gobiernos civiles. Y les digo que los gobiernos civiles que se están entremetiendo con el papado están jugando con fuego. Y no lo saben, porque han olvidado la historia. Tenemos la tendencia con el paso del tiempo, como han pasado más de 200 años, tenemos la tendencia de olvidar y decir, no, este sistema ha cambiado, este sistema es mejor, este sistema no es lo mismo que era antes. Tenemos la tendencia de decir eso. Y la misma escritora dice que bajo la apariencia variable del camaleón está el veneno invariable de la serpiente en cuanto a este sistema. Este sistema no ha tenido una conversión. Es un sistema que todavía quiere gobernar en asuntos civiles. Todavía se mete en la política de las naciones y está esperando solamente que una nación en el mundo, una nación poderosa, le dé la espada del poder civil para que entonces otra vez resucite las persecuciones que una vez hubo.
Quiero terminar leyéndoles una cita escrita por Juan Robbins. Es un escritor, es un teólogo de la iglesia reformada, es decir, presbiteriano. Él captó bien esto. Fíjense lo que dice. La iglesia católica nunca ha desistido de su deseo de restablecer. ¿Qué significa restablecer? Tú no puedes restablecer lo que no estuvo establecido una vez. Dice, la iglesia católica nunca ha desistido de su deseo de restablecer la unión medieval de la iglesia y el Estado, con el objetivo final de crear un Estado y una teocracia de extensión global. Y luego dice, la iglesia Estado romano, vincula las dos cosas. La iglesia Estado romano es un híbrido. ¿Qué es un híbrido? Una mezcla, exactamente. Dice, la iglesia Estado romano es un híbrido, un monstruo de poder eclesiástico y político. Su idiosincrasia política es totalitaria. Y cuando se le ha dado la oportunidad de implementar sus principios, el resultado ha sido la represión sangrienta. Si en los últimos 30 años ha suavizado el tono de sus declaraciones de tener poder pleno, supremo e irresponsable y ha asesinado menos gente que antes, este cambio de conducta no se debe a un cambio de idea, sino a un cambio de circunstancias. Y luego dice, la iglesia Estado romano en el siglo XX se está recuperando de una herida mortal. Qué cosa tan interesante. No es adventista, pero lo entiende. Dice, la iglesia Estado romano en el siglo XX se está recuperando de una herida mortal. Ahora fíjense lo que dice. Si o cuando, nosotros no decimos si, decimos cuándo, pero él dice si o cuando recupere la plenitud de su poder y autoridad, impondrá un régimen más siniestro que cualquiera que el planeta jamás haya visto. ¿Les quedó claro lo que estudiamos? ¿Especulación? No. La Biblia es matemática cuando la estudiamos con supremo cuidado. Ahora quiero terminar con una pregunta. ¿Qué nación en su sano juicio le devolvería la espada al poder papal conociendo toda esta historia del pasado? ¿Qué nación haría eso? No se pierdan el próximo emocionante episodio. Mañana noche vamos a hablar de eso. No se lo pierdan porque vamos a estudiar la bestia que tiene cuernos de cordero, pero habla como un dragón. Oremos. Padre, gracias te damos por la palabra profética más segura y permanente. Gracias porque no tenemos que adivinar cómo se van a desenlazar los eventos de este mundo. Podemos saber por tu palabra exactamente lo que va a ocurrir para que podamos prepararnos para lo que viene. Padre, la mayoría de nosotros no estamos preparados para cuando venga este momento de persecución por las convicciones de nuestra conciencia. Tenemos una vida demasiado cómoda, demasiado fácil, porque no hay persecución. Pero sabemos, Señor, que en tiempos de prosperidad, en tiempos de paz, debemos estar preparando un carácter para lo que viene. Te ruego, Señor, que nos ayudes a consagrar nuestra vida a ti. Que podamos colocar todo lo que tenemos y lo que somos en el altar del sacrificio. Podamos hacer una entrega completa y sin reservas. Que podamos estudiar tu palabra como nunca antes, orar con fervor como nunca antes y testificar al mundo en cuanto a estas grandes realidades que hemos estudiado. Padre Celestial, acompáñanos al regresar a nuestros hogares esta noche. Ayúdanos a meditar en lo que hemos estudiado. Si hay alguien aquí en esta noche que pertenece a la iglesia romana, Señor, ayúdale a entender que no es una crítica de ellos personalmente, pero es necesario decir estas cosas para que la gente pueda saber qué es lo que viene y pueda escapar de lo que vendrá. Habla a cada corazón, quita prejuicios, quita obstáculos
para que podamos escuchar tu voz y obedecerla. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.